Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Hoy, lunes 5 de junio del 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya prácticamente estamos a medio año y vamos adaptándonos a esta nueva situación post pandemia, más, bueno, más todo lo que conocemos y lo que estamos viviendo. Y nos vamos adaptando. Eso es muy importante. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Es más, tiene la capacidad de adaptar también lo que pasa alrededor de él y siempre recordando hacerlo con responsabilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro deben haber escuchado en algún momento. Es un término que se puso de moda a finales de los 80 y en la década de los 90, conocido como distimia, ¿no? Saben ustedes que la eutimia es el tono de ánimo normal, ¿no es cierto? Y distimia lo que describe es una alteración del estado de ánimo, pero en realidad siempre fue un término poco claro, fue un término que no nos permitía poder definir en realidad de qué cosa era de lo que estábamos hablando. Hoy se ha replanteado el término y en vez del uso de distimia, se ha preferido calificar este estado como trastorno depresivo persistente. Es interesante porque nos pasa con frecuencia en la consulta diaria cuando vemos a pacientes con trastornos depresivos, ¿no? Y le informamos sobre el diagnóstico, le decimos, señor, señora, usted tiene un trastorno depresivo mayor. Y entonces los pacientes reaccionan pensando de que estamos hablando de una depresión muy profunda porque se usa el término mayor, pero justamente definiciones como el trastorno depresivo persistente nos permite aclarar que trastorno depresivo mayor significa en realidad una depresión que genera una disfuncionalidad en el paciente que claramente altera su rendimiento social, su rendimiento laboral, y que uno puede notar claramente el cambio de estar sano a esta condición. En cambio, el trastorno depresivo persistente tiene una característica que es inusual, y es que el paciente transita por un cuadro depresivo que no es lo suficientemente potente como para anularlo, me refiero específicamente a los síntomas, y que se alarga en el tiempo, ¿no? Son procesos que pueden durar años, que pueden tener pausas y después continuar, ¿no? Pero el paciente sigue viviendo con este proceso, con un rendimiento relativamente eh, suficiente para poder vivir en un ambiente social, pero que uno nota claramente que la persona más bien es melancólica, tiene una tristeza casi implícita, ¿no? Es de movimientos más bien lentos, es irritable, tiene dificultades para ver las cosas positivas de la vida, pero sigue trabajando o sigue en su proceso social hasta que sale de esta condición que, como les digo, puede ser muy larga, puede durar 2 meses o más, ¿no? Y después nuevamente presentar este cuadro. De ahí el nombre de trastorno depresivo persistente. Entonces, el trastorno depresivo mayor uno lo puede localizar claramente, ¿no? No es de tiempos tan largos, generalmente se autolimita, pero el trastorno depresivo persistente sí tiene una cronicidad especial, ¿no? Y entonces estamos hablando de una condición que no anula del todo al individuo, pero que lo hace vivir en una melancolía y una tristeza persistente. Tanto es así que muchas veces, y estoy seguro ustedes, conocen personas con estas características, pero que ustedes no han pensado que podrían estar transitando por un problema del estado de ánimo, sino más bien han pensado, esa es su personalidad, ¿no? No, mi amigo fulano
siempre es negativo, ¿no? Irritable, cualquier cosa que se le diga claramente le ve el lado poco simpático, ¿no? Es difícil conversar con él porque tiende a ser inclusive desagradable en sus comentarios, ¿no? Y después pasa un tiempo largo y cambia, está un poco más asequible, baja la irritabilidad y de pronto ¡puc! Otra vez esa condición se presenta y entra nuevamente en el cuadro. Entonces, imagínense ustedes una persona con un trastorno depresivo persistente que ustedes no vean seguido y siempre coincida que lo encuentran en un episodio, ¿no? Pero años, y ustedes dirán, bueno, es su personalidad, ¿no? Pero en realidad no. Es importante reconocer la distimia, hoy llamada trastorno depresivo persistente, porque en realidad no se tiene por qué vivir en permanente sufrimiento y tristeza. Es un cuadro que se puede abordar, se puede tratar y responde usualmente bien a los tratamientos estipulados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la distimia o conocido ahora como trastorno depresivo persistente. Entonces, como les decía, aquellos que portan este trastorno se caracterizan porque tienen una melancolía y una tristeza con la que empapan todos sus comentarios y sus vivencias. Son procesos que duran tiempos largos, por lo menos 2 meses, y que interfiere usualmente con las relaciones interpersonales, ¿no? Hay gente que prefiere no acompañarse de estas personas porque justamente les da esta mala vibra, ¿no? Como que siempre negativo, ¿no? Siempre pensando que las cosas no tienen arreglo, que no tenemos futuro ni como sociedad, ni como familia, etcétera. Entonces es difícil poder convivir con una persona así, ¿no? Y estos periodos, como les digo, pueden ser largos, 2 meses, 3 meses o más tiempo, parar y después continuar. Si uno tiene este trastorno depresivo persistente, le va a ser muy difícil verse animado, ¿no? E incluso verse feliz. Por lo tanto, va a ser difícil que pueda describir momentos de felicidad y más bien su conversación va a estar inclinada a procesos tristes o vivencias melancólicas. Y son personas que se van a quejar constantemente, ¿no? De lo negativo que es el ambiente o lo incapaz que es de poder ver las cosas de manera diferente o vivir de manera diferente. Por lo tanto, al ellos también verse en esta cronicidad, tienen la sensación de que efectivamente son así, ¿no? Y entonces no buscan ayuda. Hay cuadros en los cuales este trastorno depresivo persistente, conocido antes como distimia, se puede alternar de un trastorno depresivo mayor, donde uno va a ver claramente el cambio. La persona va a estar sumamente triste, ¿no? Ya no va a gozar de las cosas que usualmente le generaban placer. Este estado sí interrumpe la vida laboral, social, etcétera. Esto es lo que se conoce clínicamente como un trastorno depresivo mixto, es decir, pacientes con depresión persistente, donde los síntomas no son tan claros, no son tan importantes, como para que el individuo pierda totalmente su funcionalidad, y eso se alterna con depresiones más bien importantes, con trastornos depresivos mayores, ¿no? Que claramente hacen que el paciente sea identificado como deprimido. Estas oscilaciones entre depresiones persistentes y trastornos depresivos mayores sí permiten más fácil el reconocimiento y hacen que el individuo busque ayuda, sobre todo cuando se hunden los trastornos depresivos mayores. Por lo tanto, es un estado al que debemos estar atentos, porque de no tratarse, lógicamente, como cualquier proceso depresivo, tiene complicaciones, ¿no? Entonces, es importante, cuando uno se levanta en las mañanas, poder hacer una evaluación de cómo ha
vivido en estos días y cómo va a enfrentar el día que empieza. Porque aún ahí uno se puede dar cuenta que de repente su visión de las cosas, que no está cargada de positivismo, sino más bien de sentimientos de inutilidad, de falta de cambio, podrían ser síntomas de un trastorno depresivo persistente, ¿no? Yo he conocido personas con este trastorno, lógicamente pacientes con ese trastorno, que tenían la impresión de que toda su tristeza y su melancolía se generaba porque vivían en el Perú, ¿no? Porque todo era malo en el Perú, porque la gente no entendía, porque nadie quería cumplir con las normas sociales, nadie respetaba al otro, y viajó, se fue a otro país y en realidad pasó por lo mismo, entendiendo entonces que este no era un proceso que dependía de las circunstancias o del ambiente, sino era un proceso que llevaba crónicamente y que donde fuera iba a pasar por la misma dificultad. Es como llevar la mochila, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Si conocen personas así, es importante ese reconocimiento para poderlos ayudar, o ustedes mismos, que podrían haber pensado que la melancolía es su, la forma más importante de poderse expresar, probablemente estén pasando por un cuadro de trastorno depresivo persistente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente, este cuadro va a aparecer, miren ustedes, en edades tempranas. Generalmente aparece entre la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? Se habla de un trastorno depresivo persistente temprano cuando se ha presentado antes de los 21 años y tardío cuando se presenta después de los 21. O sea, este trastorno depresivo persistente le da a personas jóvenes, ¿no? Y, como les decía, comienza a generarles dificultades en lo social, en lo laboral, en lo profesional, justamente por este estado que les impide ver el lado positivo de las cosas. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que siendo un proceso crónico, uno no va a ver un cambio importante, como en el caso del trastorno depresivo mayor, donde la persona está bien y de pronto, ¡pum!, uno siente el cambio claro, con tristeza, con falta de disfrute, irritables, con aumento, disminución del apetito, con hipersomnia, duermen todo el día o ya no duermen. Uno ve el cambio claramente, pero en el paciente distímico no. Uno puede conocerlo en pleno proceso depresivo persistente y dejarlo de ver en ese mismo periodo. Entonces no va a tener claro que esta persona podría estar pasando por un trastorno del estado de ánimo. ¿Se dan cuenta? Entonces es difícil poderlos observar, pero además, como les decía, los mismos pacientes nos buscan ayuda porque sienten que así son, es su forma de ser, ¿no? Y entonces se cierra este circuito de falta de reconocimiento de estos procesos que es importante, como les digo, tomarlos en cuenta. Entonces, en realidad, la distimia o trastorno depresivo persistente tiene los mismos síntomas o casi los mismos síntomas que un trastorno depresivo mayor, solo que son menos graves, ¿no? Tienden a ser más leves. Entonces el individuo puede estar triste, desanimado, tiene una sensación de vacío, como que nada lo completa, como que no importa lo que haga, no va a cambiar su estado, tiene una pérdida de interés por las actividades cotidianas, es una persona que tiende al aislamiento, ¿no? Que prefiere estar solo, porque estar con personas o no cambian su estado de ánimo ni los hace más felices. Usualmente transitan por baja autoestima y una autocrítica muy, muy importante y una sensación de incapacidad. Claro, si yo vivo permanentemente en un proceso donde nada me emociona y todo lo veo negativo y no tengo una explicación clara para entender por qué siento y vivo así, y las cuestiones del medio ambiente no me modulan,
no hacen que cambie, entonces lógicamente pensaré que hay algo en mí que me pone en esta condición. Y entonces, para poderlo explicar, anotaré o trataré de descubrir aspectos negativos en mí. Y al hacer eso, bajará mi autoestima y me sentiré incapaz. Y eso genera un círculo vicioso que hace que esta tristeza y este desánimo se prolongue más en el tiempo. También voy a tener, si es que se transita por estos síntomas, o los pacientes que transitan por estos síntomas, van a tener poca claridad en sus pensamientos, como que se demoran en tomar decisiones, ¿no? Como que tienen que pensar muy bien las cosas para ver qué hacen, porque en realidad el cambio no les emociona, como no les emociona casi nada, ¿no? Y esto va entonces a dificultar sus tareas cotidianas y la toma de sus decisiones. Además, serán irritables, siempre estarán enojados, ¿no? Inclusive estando en actividades sociales, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, a ver si ustedes conocen algún compañero de trabajo que sea así. De repente, pues, trabajamos en una empresa donde los objetivos se premian, haber logrado los objetivos, perdón, se premian con viajes, ¿no? Y de pronto viene el dueño de la empresa, el director, y dice, señores, hemos logrado largamente los objetivos este año, entonces en premio a su esfuerzo, vamos a irnos todos a Cancún. ¡Ah! La gente feliz dice, qué bonito, Cancún, yo quería ir, etcétera, etcétera. Pero hay uno de ellos, uno de sus compañeros que no celebra, se queda más bien serio. Y entonces el jefe le dice al trabajador, pero ¿no te emociona ir a Cancún? Vamos a ir todos juntos. Y entonces el distímico dice, a mí el calor me molesta. Y no sé a quién se le ocurrió que la arena caliente y el mar frío era bonito. ¿Qué les parece? Pero no te preocupes, ¿no? No tienes que bañarte, no tienes que estar en la playa, estás en el hotel, vas a comer, te tomas unos tragos. Y entonces el distímico dice, a mí no me gusta la comida mexicana, tiene mucho ají, me cae mal. Jamás me tomaría un mojito. No, 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 me produce diarrea. Bueno, entonces no te preocupes, vamos, hay otros, en realidad, hay restaurantes internacionales, puedes comer cualquier otra cosa. No te preocupes, además, los vamos a recoger de su casa para llevarlos al aeropuerto. Entonces el distímico dice, no me parece, porque yo me siento bien cuando mi esposa me lleva al aeropuerto. ¿Me va a privar usted de que me acompañe mi familia al aeropuerto? Entonces, no hay forma. No importa lo que les digan, no importa cuánto puedan ser premiados, siempre se encontrará una parte negativa, ¿no? Y se hará desagradable una actividad que puede ser socialmente estimulante. ¿Se dan cuenta? A ver, piensen ustedes, ¿cuántos compañeros tienen o conocen gente con esta característica y podrán ir construyendo la clínica del paciente distímico o depresivo persistente? Lógicamente, si no me emociona viajar, salir, entonces el paciente con estas características va a evitar las actividades sociales, ¿no? Y su proceso alimentario también se va a alterar, sea que coman mucho o sea más bien que coman poco. Y va a haber dificultades para dormir y sobre todo se va a instalar algo que es muy común, miren ustedes, en los pacientes de tercera edad con depresión, que es la desesperanza, ¿no? Imagínense una persona joven instalada en su psique una desesperanza. No importa cómo sea el futuro, las cosas no van a ir bien, ¿no? Y entonces, acostumbrarse a vivir en esta condición es realmente penoso. Por eso les decía, reconocer esta situación y afrontarla tempranamente
puede ser un gran alivio, no solamente para el paciente, sino también para la familia y la gente que los rodea. Y como les digo, usualmente responden muy bien al tratamiento. Es cuestión de reconocer el proceso, ¿no? Vean ustedes, puede haber distimia en los niños. La distimia puede empezar en la niñez, pero recuerden ustedes, y ya lo hemos visto, cuando hemos visto depresión en niños, que hay algunos síntomas que van a ser diferentes que en el adulto. Por ejemplo, en el niño, ya saben ustedes, cuando el niño está deprimido, la irritabilidad es un síntoma de muchísima importancia, ¿no? La facilidad del niño para enojarse y la impaciencia, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Pero la distimia también puede empezar en niños. Muy bien, como ven, son síntomas muy parecidos al trastorno depresivo mayor, pero son menos intensos, pero de mucho más largo plazo. Como les decía, 2 meses o más, que pueden tener periodos sin síntomas, pero después instalarse. Y los síntomas pueden variar en intensidad en el tiempo. Por eso es difícil de reconocer esta condición cuando uno tiene la sensación o percepción de que la persona que los acompaña siempre ha sido así, ¿no? Y que pareciera más ser un problema de personalidad. ¿Cuáles son las causas? Y ahí entonces entramos a nuestros temas que han visto ustedes, quienes nos escuchan atentamente, se van repitiendo, ¿no? Primero, la carga genética, ¿no? Entonces, si ustedes conocen una persona que tiene estas características, ¿no? Que es más bien negativa, que es irritable, que es poco sociable, que no disfruta de las cosas, ¿no? Y después conocen al papá, que es exactamente igual, probablemente haya una carga genética que explique esto. Pero no solamente familiares con distimia generan que los hijos tengan distimia, pueden ser personas que hayan sufrido trastorno depresivo mayor y que posteriormente su siguiente generación haga distimia. En general, los trastornos del estado de ánimo, ese antecedente puede ser un factor importante para que en las siguientes generaciones se presente más bien distimia, ¿no? Y se ha podido establecer que la alteración en la neuroquímica cerebral, ¿no? Donde la alteración de las aminas biógenas, como la serotonina, recuerden que genera resistencia al estrés persistente, la dopamina, que es la que nos permite disfrutar de las cosas, generar placer, y la noradrenalina, que nos va a permitir ver que las cosas importantes, poderlas jerarquizar y programarnos para tomar acción sobre lo que es importante, usualmente están alteradas en este proceso y no cumplen su función adecuadamente. Hay muchos hallazgos neuroquímicos que pueden establecer efectivamente una alteración de estas sustancias, de estos neurotransmisores. Pero la causa no se conoce en realidad, ¿no? Otro factor que es muy importante, que siempre lo repetimos en el programa, son los eventos adversos tempranos. Nuevamente, ¿no? Si yo paso por una niñez, ¿no es cierto?, de carencias, donde la negligencia es la característica, donde desvalorizar al niño ha sido el patrón, con castigos permanentes, con falta de reconocimiento de sus logros, es muy probable que ese niño haga un cuadro de distimia o de depresión persistente tempranamente, ¿no? Y que después, por esta característica y por su inicio tan temprano, sea después más difícil de solucionar, ¿no? Recuerden ustedes, en nuestra área, en medicina en general, pero en salud mental en especial y en psiquiatría en especial, contra más temprano empiezan los cuadros, ¿no? El pronóstico va siendo un poco más complicado y ayudar a nuestros pacientes también. Entonces, nuevamente, lo que siempre les digo, hay que cuidar el entorno de los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Acaba de salir un informe de la Organización Mundial de la Salud donde recomienda que los niños menores de 3 años, entre 2 y 3 años, no deberían estar expuestos a ninguna pantalla, ni a la computadora, ni al celular,
ni al iPad, ni al iPod, ni a ninguna pantalla, porque los estudios están mostrando que estos procesos tempranos de exposición pueden generar problemas de atención, concentración, de memoria de corto plazo y producir posteriormente deterioro cognitivo. Ese es un tema que hemos hablado antes ya. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo lo he visto y probablemente a muchos de ustedes les parezca fácil, ¿no? Poder entretener a sus hijos dándoles una pantalla y dejándolos sentados mirando esa pantalla, ¿no? Pero la pantalla, no se olviden, es multiestimular y es muy difícil en un niño que está madurando su proceso de atención y concentración, donde tengan tolerancia a un solo estímulo y puedan dirigirse a ese único estímulo de manera correcta, puedan lograr la maduración del sistema de la atención y la concentración con una pantalla multiestimular antes de los 2 años. Muy complicado. Y yo les he contado varias veces con información veraz de que el niño entre el nacimiento y el tercer año de vida necesita del contacto familiar sobre cualquier otro factor, porque eso es lo que garantiza claramente el desarrollo adecuado de su sistema nervioso y garantiza que sus procesos cognitivos, atención, concentración, memoria, capacidad para resolver problemas, maduren con mayor eficacia. Entonces, imagínense. Y miren la coincidencia, les he dicho, los pacientes con depresión persistente tienden al deterioro cognitivo. Y esto no es casual si entendemos que el factor más importante entre los factores biológicos justamente es la negligencia que genera en los niños este proceso. Entonces, cuidado con esto. No nos vaya a extrañar después que nuestros hijos a los 12, 13 años no quieran salir de su habitación, quieran estar pegados a una pantalla y hayan renunciado a la interacción social, cuando nosotros, sin querer, hemos iniciado este proceso antes de los 2 años, dándole una pantalla para que esté, entre comillas, entretenido y no nos interrumpa. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, estos parecen ser los factores más importantes que se han podido identificar para poder entender qué es lo que está pasando en este proceso. Lógicamente, estas hipótesis sobre las causas, ¿no?, van a generar que tengamos factores de riesgo que podamos reconocer. Y ya ustedes pueden ver claramente que un factor de riesgo, ¿no?, como hemos descrito, es lógicamente la negligencia, el maltrato infantil, ¿no? Esto de solucionar las cosas rápidas, de la información veloz, ¿no? Qué inteligente es mi hijito. Tiene 3 años y sabe más de computación que yo, claro, pero todavía no pronuncia bien la R. Pero eso no importa, porque saben cómo se prende y se apaga la computadora. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, factores de riesgo, carga genética, familiares que han tenido este u otros trastornos del estado de ánimo, eventos adversos tempranos, ¿no? Rasgos de personalidad, efectivamente, que incluyan esta negatividad, ¿no?, que incluye la baja autoestima y antecedentes de otros trastornos de salud mental, como los trastornos de personalidad, pueden ser avisos para nosotros del riesgo de sufrir de estos procesos. Ahora, lógicamente, ¿qué pasaría si no reconocemos el proceso? ¿Qué pasa si dejamos que esto fluya? Entonces vamos a tener la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad, lógicamente, va a generar deterioro en la calidad de vida. Esa es la primera consecuencia de no tratar estos procesos, ¿no? El riesgo de que, como les digo, el paciente comience a hacer cuadros mixtos, es decir, no solamente depresión persistente, sino también alternadas con ya trastornos depresivos mayores, ¿no? Ahora les pregunto, lógicamente, si nada me estimula
todo lo veo negativo. Los cambios en mi vida no me estimulan para hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. Entonces, es muy probable, como sucede, que busque sustancias que cambien esta posibilidad, este temperamento, que cambien cómo siento. Y entonces muchas veces los pacientes con trastorno depresivo persistente o conocido como distimia van a abusar de sustancias que tengan esta característica, que les vaya a generar placer. Claro, ustedes ya saben que esto es un arma de dos cañones que siempre acierta sobre la salud del paciente, empeorándolo, por supuesto. Entonces hay grandes posibilidades que esto suceda. Los conflictos de pareja, lógicamente. Si no tengo interés en general, no tengo interés en enriquecer mi vínculo, ni con mi esposa, ni con mis hijos. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo diré, no es desinterés, no es que no le importa, no, es que podría estar pasando, como les digo, por este cuadro de depresión persistente. ¿Mm? Lógicamente, problemas en la escolaridad, en el trabajo serán también características, ¿no? Y miren ustedes, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo tengo a una persona que tiene un dolor crónico, persistente, o una enfermedad crónica resistente, probablemente tengan mucho mayor riesgo de hacer estos cuadros de depresión persistente. Y cuidado, compensar. Claro, si tiene este dolor persistente, lógicamente va a estar triste siempre. O pensar, claro, como le han diagnosticado cáncer, a pesar de que el cáncer ya se ha resuelto, ¿no? El pensar que se pueda volver a presentar genera una depresión persistente. Eso es normal, de ninguna forma, de ninguna forma. Son procesos paralelos. Y recuerden ustedes, y lo hemos conversado muchas veces, la depresión, sea un trastorno depresivo mayor o una depresión persistente, distimia, cualquiera de ellas, genera alteración del aparato inmunológico. Y eso puede hacer que, por ejemplo, los dolores crónicos sean más persistentes y que el umbral del dolor sea más bajo y ese proceso duela más. O efectivamente que al alterar la respuesta inmunológica, los pacientes con procesos oncológicos puedan nuevamente recaer. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ese facilismo de, claro, ¿cómo no va a estar triste? No, puede ser complicado cuando estamos frente a pacientes con estas características. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿No? Antes de tratar, ¿cómo podemos prevenir? Miren, ustedes siempre tienen la posibilidad de que esto no se presente. Lo primero, y siempre les digo, cuiden a su progenie, pues, ¿no? Una niñez saludable, una niñez caracterizada por un compromiso del cuidador para darle a ese niño no lo que me faltó a mí, sino lo que necesita. ¿Estamos de acuerdo? No lo que me faltó a mí, lo que necesita. Amor, cariño, sostenimiento, reforzamiento de las conductas buenas, correcciones saludables de las que podrían no serlo, que conozcan el mundo, que conozcan su variabilidad, que entiendan su vivencia a través de sus progenitores, porque eso es lo que nos toca en los primeros años de vida, para que posteriormente ellos con sus recursos, alimentados por nuestra crianza, puedan ser personas saludables, no solamente desde el punto de la salud mental, sino también de la salud general. Entonces, ¿quieren prevenir? Vean a sus hijos, vean a los pequeños, maestros, vean a sus escolares. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Eso previene muchísimos trastornos en el área de la salud mental, pero en especial este tipo de trastorno. Buena alimentación. Yo sé que a veces es complicado, pero dentro de nuestras limitaciones, buena alimentación, ejercicio, ¿no?
Es paradójico porque yo veo a los papás cuando nos traen a los niños para ser evaluados, ¿no? Doctor, no le gusta hacer ejercicio y el papá tiene un abdomen maravilloso, ¿no? Nunca ha hecho ejercicio y le dice a su hijo, tienes que hacer ejercicio porque eso te hace bien. Y ese papá fue el que le dio su primer iPad cuando ese niño tenía 1 año y lo convirtió en sedentario. ¿Cómo cambiar eso ahora? A los 15, a los 18. Es complicado. Y entonces los padres decimos, no nos hacen caso. ¿Qué pasa con esta generación? Y no nos damos cuenta que nosotros hemos ido aceptando procesos inconvenientes, enarbolando la tecnología cuando la tecnología no tiene la culpa. ¿No es cierto? Porque cualquier proceso en exceso daña. Esa es la realidad. Gracias a Dios hay tecnología, ¿no? Pero todo en exceso daña. Todo puesto en el momento inadecuado genera alteración. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Quieren prevenir? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Quieren tener hijos felices y productivos? Dedíquense. Yo sé que es complicado. Todos trabajamos. Todos. Todos tenemos horarios complicados. Si es así, entonces calidad en el tiempo. Y eso no es poesía. Calidad en el tiempo. Porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Tiene una gran capacidad de comprensión. Tratemos de hacer las cosas bien para ellos y ellos van a garantizar que las cosas cambien. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer para prevenir. Y lógicamente, en ese sentido, nuestros niños, ¿no?, crecerán y tendrán una red social adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros le hemos brindado a nuestros hijos un proceso saludable a través del darse cuenta, ¿no es cierto? A través de la empatía, ellos también van a ser empáticos y su red social tendrá las mismas características. Y entonces su desarrollo, después de nuestra responsabilidad, va a garantizar que siga siendo sano, porque las bases las pusimos nosotros, con los propios recursos de ellos. Amalgamar esos procesos pueden asegurar entonces que estas cosas no se presenten. ¿Se dan cuenta? Entonces, una red social adecuada, buen cuidado, una red social adecuada, ¿no es cierto? Acercarse, la familia, los amigos, celebrar. Celebrar no es perder el tiempo. Ir de vacaciones no es perder el tiempo, es parte del trabajo. ¿No es cierto? No puedo porque tengo que trabajar. Mala ecuación, ¿no? El buen trabajador planifica sus descansos. Por supuesto que sí. Hay que ser apropiados para eso, también para eso. La familia es importante. Y en todo caso, si vemos que estamos transitando por ese proceso, un familiar, nuestros hijos, buscar ayuda temprana, porque, como les había dicho, y siempre conversamos de esto, contra más temprano estos procesos se aborden, se van a solucionar con más facilidad. ¿No es cierto? Y escúchenme bien y no tengan temor. Si estoy frente a un trastorno depresivo persistente, de larga data, tengo que entender que si ya estoy instalado en ese trastorno o tengo un familiar instalado en ese trastorno, va a haber la necesidad de que ese tratamiento también sea de largo plazo, hasta que se resuelva, pero va a tener que ser de largo plazo. Recuerden, los problemas de salud mental, las depresiones, los trastornos de ansiedad, no son infecciones, no son golpes, no son procesos inflamatorios de corto plazo. No se soluciona con una medicación para que le baje el dolor. No, no, no. Es un poco más complejo, necesita un poco más de tiempo. Entonces, tener cuidado con eso. Y yo entiendo, si uno tiene un hijo que está triste y uno no entiende por qué lo está, causa mucho temor. Lo que los padres sentimos es temor. No es que primariamente rechacemos el tratamiento, que no entendemos lo que está pasando y nos da temor que nos digan.
y donde un profesional que nos diga, su hijo está deprimido. Es casi como una condena y un insulto a mi buena crianza. Pero recuerden ustedes, hay múltiples factores que pueden explicar eso. Y no por el temor debemos evitar que nuestro hijo reciba ayuda profesional. Nuestro hijo, nuestra esposa, nuestros padres, quien sea tributario de esa ayuda. ¿Ya? Así que muy atentos ahí. ¿Ya? Muchos de estos cuadros se solucionan de manera muy simple. Responden rápido al tratamiento, pero hay que hacerlo con propiedad y con precocidad para evitar complicaciones. Entonces, si yo veo que tengo estos síntomas, si estos síntomas me están inhabilitando e inclusive si en algún momento pienso que es mejor no vivir así, ese es el momento en que tengo que ir a un profesional. Ese es el momento. Y entonces el profesional, ¿qué va a hacer? Va a conversar con ustedes, va a tratar de ubicar los síntomas, probablemente les haga un examen físico para ver si hay alguna situación que esté condicionando esa tristeza. Les he dicho, un dolor crónico puede generar claramente un cuadro de distimia, ¿no? Les mandará algunos exámenes de laboratorio porque hay trastornos metabólicos que pueden imitar estos cuadros o que pueden ser la causa del inicio de estos trastornos depresivos persistentes, como por ejemplo una alteración de la tiroides o de la glándula suprarrenal o el inicio de una diabetes. Los procesos metabólicos pueden condicionar estos cuadros, por lo tanto, se hará entonces una inspección de laboratorio, ¿no? Y entonces con todos estos datos, el médico podrá identificar el proceso y les dará el tratamiento adecuado, ¿no? Si es leve, si son niños, adolescentes que recién empiezan con este proceso, una buena psicoterapia probablemente sea la solución. Y no solamente una terapia individual, probablemente también, si es que hallamos dentro de la problemática del niño este proceso acompañado de una mala adopción de los padres con respecto a cómo afrontar el proceso o la propia conducta de los padres podría haber condicionado el cuadro, enseñarles a cómo modificar estas conductas para que el niño pueda recuperar sus procesos. Y por si acaso, no estoy culpando, no estoy haciendo juicios de valor. En mi práctica médica, muy pocas veces he encontrado, pero muy pocas veces, padres que en realidad críen a los hijos con la intención de dañarlos. Eso no es lo usual. Pero sí nos podemos equivocar. Sí podemos gestionar procesos de manera inadecuada. No porque seamos malas personas, sino porque no sabemos. O pensamos que está bien. O pensamos, mi papá me crió así, yo soy ingeniero, pues. A él le pego menos, ¿no? Pucha, va a ser médico. Así no funciona. ¿Me comprenden? Entonces, no se trata de buscar culpables de los procesos. Se trata de modificar aquellas cosas que nos pueden haber parecido buenas, ¿no? Pero en realidad no lo son tanto cuando hablamos de salud mental. Es una cuestión de conversar, de ponernos de acuerdo, ¿no? Una terapia individual acompañada de una terapia familiar puede ser sumamente eficaz para este tipo de trastornos. Pero si el cuadro se ha cronificado, ¿no? Tiene procesos de síntomas muy intensos, ¿no? La ideación de mejor no estar, de suicidio, está atrapando a nuestro familiar o a nosotros mismos, entonces ya habrá la necesidad de usar un psicofármaco, en este caso un antidepresivo, que puede ser eficaz cuando tenemos este tipo de cuadros más complicados, ¿no? Que no son los más frecuentes. Entonces, reconocer y tratar precozmente evita complicaciones posteriores. Pero prever es mejor, ¿no es cierto? Entonces recuerden, hay que sostener a nuestros hijos en su proceso de maduración cerebral, de sus emociones, de sus cogniciones. Muy bien. Entonces,
¿Qué pasa cuando tenemos que decidir por un antidepresivo? Siempre les recuerdo, los antidepresivos se demoran en hacer efecto, 7 a 21 días. Usted o su familiar no va a estar bien mañana. Es más, podrían presentarse efectos adversos antes del efecto beneficioso. Entonces, cuidado con pensar, no, ese doctor le ha dado a mi familiar algo que lo ha empeorado en vez de ayudarlo. Tranquilos, siempre informando. Algunos antidepresivos pueden producir efectos molestos. Está en relación también con la sensibilidad de cada paciente, pero usualmente son seguros. Son seguros, ¿no? Siempre con supervisión médica. Y hay un dato que es bien importante, que les voy a pedir me escuchen con paciencia, ¿no? En redes ustedes pueden encontrar que fármacos como los antidepresivos pueden producir ideación suicida o intentos suicidas. ¿Estamos de acuerdo? Eso que han ustedes escuchado está descrito. Y en algunos pacientes se podría presentar. ¿Por qué? Les cuento por qué. Cuando un paciente está en una depresión donde está comprometido claramente su cognición, es decir, su forma de pensar, su emocionalidad, y esto lo hace pensar en que de repente sería mejor no estar. Usualmente está acompañado también de un apagamiento motor. Es decir, la conducta se enlentece. Entonces, en ese momento, si el paciente quiere hacer un proceso para acabar con su vida, probablemente el que su sistema motor esté tan apagado, no se lo va a permitir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve a un paciente con depresión y le da un antidepresivo, ¿saben qué es lo primero que se comienza a recuperar? No es la emocionalidad, es el proceso motor. Y entonces, si el individuo piensa en suicidarse y no lo hacía porque no tenía fuerzas para hacerlo desde el punto de vista motor, y uno le da un antidepresivo y lo primero que se activa es lo motor, podría entonces el paciente hacer un intento. Pero esto que les estoy diciendo no es usual, no es común. Por eso que los primeros 15 días que un paciente con idea suicida está tomando un antidepresivo, hay que estar junto a él y hay que tener precauciones. ¿Se dan cuenta? De ahí viene toda esta información que da vuelta y que muchas veces es inapropiada porque no está diciendo la verdad, porque esos procesos son muy infrecuentes. Pero igual se acompaña al paciente que podría tener condiciones para generar situaciones como la que les acabo de señalar. No hay ninguna duda que los antidepresivos en personas con trastorno depresivo mayor o trastornos persistentes responden al tratamiento. No hay ninguna duda que los beneficie, siempre que estos cuadros sean de moderados a severos, ¿no? Pero efectivamente hay esta línea delgada, ¿no? Que es un riesgo relativo en el que hay que acompañar siempre al paciente si es que tiene las condiciones que les acabo de señalar. Entonces, las cosas como son. Está descrito, en algunas veces pueden presentarse, son infrecuentes, pero se pueden dar. Entonces, siempre el beneficio tiene que ir a favor del paciente. Y a pesar de que este tema puede ser tabú, se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a cualquiera de los dos extremos, ¿no? Decir, no, eso es mentira y no cuido al familiar. O el otro extremo, no, eso es verdad y le da al 100%, no lo trato. Cualquiera de las dos situaciones es muy mala para el paciente. Entonces, siempre hay que informarse, siempre conectados con el profesional de salud mental que los está acompañando para que cualquier duda que ustedes tengan la puedan resolver. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. La idea es siempre ayudar, la idea es siempre colaborar.
estas cosas se pueden solucionar, pero tenemos que tomar esto con propiedad, ¿no? Y tener conocimiento. Y les aseguro, lo he dicho muchas veces, el nivel de la psiquiatría en el Perú es muy alto. Tenemos excelentes psiquiatras, excelentes psicólogos, escúchenlos, saben. Y si en algún momento ustedes encuentran opiniones que no coinciden, ¿no es cierto? Entonces es el momento en que ustedes puedan, con honestidad, preguntarle al profesional por qué lo que él está diciendo no está escrito acá o allá, o información que ustedes hayan encontrado que no coincide con lo que él dice, porque él va a tener la obligación, por supuesto, de aclararles el punto. Y si no sabe, se los tendrá que decir. Aunque eso, como les digo, es infrecuente, porque la preparación de los profesionales de salud mental en el Perú en realidad es de muy buena calidad. Entonces, cuidar a los niños, una dieta saludable, actividad física sumamente importante, sueño adecuado, no sacrifiquen las horas de sueño, sueño adecuado, eviten el alcohol, eviten las drogas ilícitas y tengan cuidado con las recomendaciones en relación a tratamientos no oficiales, ¿no? Sobre todo los herbarios, ¿no? Mira, toma, me han dicho que esto es bueno, ¿no? Porque es natural. Consume esta planta, toma esto que es natural, ¿no? Y uno no llega a entender que en realidad natural no exime a eso que están consumiendo de ser una molécula, de ser un químico, que como la medicación tienen efectos colaterales, se cruzan con otros medicamentos o otras hierbas. Entonces hay que tener conocimiento también para afrontamientos herbóreos. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que todo aquel procedimiento que se hace con desconocimiento, en vez de ayudar, puede dañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resumen, el trastorno depresivo persistente llamado distimia es un cuadro que se puede presentar tempranamente en la vida, que tiende a cronificarse, que dura más de 2 meses y que se caracteriza fundamentalmente por desesperanza, tristeza, negativismo e irritabilidad. Un cuadro que es fácil de abordar, fácil de solucionar, mucho más aún si se hace precozmente y recordando siempre que probablemente la genética, la herencia y los primeros años de vida sean los factores más importantes para tener una idea de cómo prever que estas situaciones se vayan a presentar. Alguna vez un oyente me dijo, doctor, a veces usted en su programa es muy negativo, me dijo. Y me quedé pensando, y de repente sí, pues, bueno, no siempre estoy de tan buen humor, pensé yo. Pero después me di cuenta que efectivamente hay información que causa mucho temor. Y uno de los objetivos de este programa es que tengan información, no temor. Contra más información tengan, menos miedo tendrán, porque conocerán más. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estén frente a una de estas situaciones, ustedes ya van a saber, y van a saber que hay tratamiento, y van a saber que los pacientes responden muy bien al tratamiento, y que una intervención precoz puede ser muchísimo más productiva que una tardía. En resumen, entonces, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Denle a sus hijos lo que necesitan. Amor y empatía. No los empujen a actividades donde se van a desconectar de ustedes, porque en el futuro, cuando vean ustedes la necesidad de conectarse con ellos, ya van a haber perdido esa oportunidad. Así que abracémonos todos, estemos siempre juntos, hagamos planes familiares donde podamos conversar, donde nos podamos conocer. La tecnología es extraordinaria, ¿no?
pero cada cosa tiene su lugar. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes en nuestro programa Musicalmente a las 2 de la tarde. Gracias.